¿Alguna vez te has preguntado qué se siente mirar a los ojos a un toro de más de 500 kilos, sabiendo que tu vida depende de solo 8 segundos? El bull riding no es un juego. Es una batalla sin reglas entre el hombre y la bestia. Hoy vamos a revivir 13 de los accidentes más brutales que hicieron temblar al PBR. Momentos en los que la gloria se convirtió en tragedia en cuestión de segundos, recordándonos que en este deporte, la línea entre la victoria y la muerte es prácticamente invisible. En el puesto número 13 tenemos a Vinícius Pineiro Correa. La noche parecía normal, la adrenalina en el aire, los reflectores iluminando la arena y los espectadores preparados para ver una demostración de fuerza, valor y destreza. Vinícius montó sobre Tirón, un toro conocido por su carácter impredecible y explosivo. Desde que el portón se abrió, el animal salió disparado como una bala, dando saltos que parecían diseñados para quebrar el equilibrio de cualquiera. Durante los primeros segundos, Vinícius resistió con firmeza, con la mirada clavada al frente y las manos ajustadas en la cuerda. Pero de repente, su pie quedó atrapado. Ese instante lo cambió todo. El toro lo arrastró como si fuera un muñeco de trapo, sacudiéndolo de un lado a otro, levantando una nube de polvo en la arena. La multitud gritaba sin poder creer lo que veía, algunos con las manos en la cabeza, otros con los ojos bien abiertos y las bocas mudas del asombro. El dolor de cada golpe contra la tierra se mezclaba con el rugido del animal y los intentos desesperados de los payasos de rodeo por distraerlo. Fue uno de esos momentos en que el público siente cómo la sangre se hiela. La suerte estuvo de su lado, porque logró sobrevivir, aunque con lesiones que lo dejaron marcado de por vida. Muchos dicen que la mirada de Vinícius al salir de la arena era la de un hombre que había visto a la muerte demasiado de cerca, consciente de que la frontera entre seguir respirando y quedar inerte en la arena era más fina de lo que jamás había imaginado. En el puesto número 12, encontramos a Kake Pacheco, un jinete brasileño que cargaba con la reputación de desafiar a los toros más peligrosos, siempre con un aire de temeridad que fascinaba a la afición. Su enfrentamiento fue contra Lightning, una bestia tan explosiva como su nombre. El portón se abrió y en cuestión de segundos, el caos se apoderó de la arena. La mano de Kake quedó atrapada en la cuerda, y aunque intentó liberarse con todas sus fuerzas, no había escapatoria. Lightning lo lanzó al suelo y lo pisoteó con una violencia descomunal. El estruendo de los cascos golpeando su cuerpo se escuchó por encima de la música y del bullicio. Cada embestida levantaba polvo y dejaba la sensación de que aquel sería su final. La multitud contuvo la respiración, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Podías escuchar los gritos de algunos, las súplicas de otros, el llanto de quienes no soportaban la brutalidad del momento. El ruido de las pezuñas contra su cuerpo se quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Milagrosamente, Pacheco sobrevivió, pero sus huesos rotos y su espíritu herido le recordaron que en este deporte, un segundo de error es suficiente para transformar la gloria en pesadilla. Dicen que después de ese accidente, aunque volvió a montar, su mirada nunca fue la misma. Había algo de sombra, de respeto extremo hacia los toros, como si llevara grabada en la piel la memoria de cada pisada. En el puesto número 11 aparece el nombre de Guilherme Marchi, uno de los grandes campeones del PBR, pero también protagonista de un accidente que dejó a todos sin palabras. Marchi tenía una técnica impecable, una de esas presencias que inspiraban confianza en la arena. Era el tipo de vaquero que el público adoraba porque combinaba destreza con espectáculo. Pero ese día, el toro al que enfrentó mostró una brutalidad inesperada. Durante la monta, un movimiento violento lo lanzó hacia atrás y lo proyectó contra la valla de la arena. El impacto fue tan fuerte que el crujido se escuchó entre el bullicio, como un eco metálico que cortó el aire. Su cuerpo golpeó el metal con tal dureza que muchos pensaron que no se levantaría jamás. El silencio se apoderó de las gradas,
roto únicamente por los gritos de los paramédicos que corrían a auxiliarlo. Contra todo pronóstico, Marchi logró ponerse de pie, tambaleante, con la mirada perdida pero respirando. El público explotó en aplausos, no porque hubiera ganado, sino porque había sobrevivido a lo que parecía imposible. Ese accidente no solo mostró la vulnerabilidad de un campeón, sino que recordó a todos que ni la experiencia ni la fama son garantía frente a una bestia de 2000 libras que no entiende de títulos ni de reconocimientos. En el puesto número 10 tenemos a Robson Palermo, un jinete curtido que había demostrado innumerables veces su valentía y que se había ganado el respeto de todos a base de hazañas. Sin embargo, la noche de su accidente quedó marcada como uno de los episodios más escalofriantes. Robson enfrentó a un toro de carácter feroz, que apenas salió del cajón comenzó a saltar con una violencia fuera de lo común. Los primeros segundos parecían bajo control, pero de repente el toro lanzó a Robson contra el suelo y, en un giro inesperado, lo arremetió directamente con la cabeza. El golpe fue brutal, seco, y lo dejó inconsciente en la arena. La multitud se levantó de sus asientos, muchos con lágrimas en los ojos al pensar que lo habían perdido. Los payasos hicieron todo lo posible para alejar al toro, corriendo de un lado a otro, exponiéndose también al peligro. Esos segundos de desesperación parecieron eternos. Palermo sobrevivió, pero su recuperación fue larga y dolorosa. Aquella noche quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio de que, en cuestión de segundos, un espectáculo puede convertirse en tragedia. Y lo más impactante es que Robson volvió a competir, demostrando que la voluntad de un cowboy no se quiebra fácilmente. En el puesto número 9 recordamos a Bonner Bolton, el cowboy que tenía todo para convertirse en una leyenda y cuyo destino cambió en un abrir y cerrar de ojos. Era el 10 de enero de 2016, en Chicago, durante el PBR Velocity Tour. Bonner había enfrentado al toro Cowboy Up, y tras una monta impecable de 8 segundos, parecía que la historia se escribiría como una de sus tantas victorias. El público rugía de emoción, convencido de que estaba viendo a un futuro campeón del mundo en acción. Pero la tragedia llegó en el instante menos esperado. Al intentar desmontar, el toro lo lanzó por los aires, y su cuerpo cayó de cabeza contra el suelo. El golpe fue seco, brutal, tan contundente que la arena pareció estremecerse. La fractura de la vértebra C2 lo dejó paralizado. El público, que segundos antes celebraba con euforia, quedó enmudecido al ver a uno de sus favoritos inmóvil en la arena. Los médicos temían lo peor, pero con cirugías y meses de rehabilitación, Bolton logró lo impensable: volver a caminar. Sin embargo, su carrera había terminado para siempre. La valentía que mostró al recuperarse lo convirtió en un símbolo de resiliencia, pero el miedo reemplazó para siempre la temeridad que antes lo caracterizaba. Muchos de sus seguidores dicen que su historia no es de derrota, sino de renacimiento. Dejó la arena, pero inspiró a miles con su ejemplo de superación. En el puesto número 8 nos encontramos con Tuff Hedeman y su inolvidable enfrentamiento contra Bodacius, un toro considerado por muchos como el más peligroso de la historia. Era el 18 de octubre de 1995, en la final mundial del PBR en Las Vegas. La multitud estaba eufórica. Ver a un campeón como Tuff enfrentar a una leyenda como Bodacius era un espectáculo único. El portón se abrió y el toro ejecutó su movimiento característico: levantar la cabeza hacia atrás como un martillo. El impacto destrozó la cara de Hedeman en cuestión de segundos. Mandíbula, nariz y cuencas oculares quedaron hechas pedazos. La sangre brotaba mientras el público gritaba horrorizado. Aún así, Tuff logró salir caminando de la arena, con una entereza que parecía imposible. 13 horas de cirugía, 6 placas de titanio y una vida completamente transformada. Nunca volvió a montar, pero se convirtió en mentor y embajador del rodeo,
demostrando que incluso en la derrota más brutal, el espíritu de un vaquero no se quiebra. Dicen que cuando sonríe, las cicatrices en su rostro hablan más fuerte que cualquier palabra. Son la marca de alguien que se enfrentó a la bestia más temida y vivió para contarlo. En el puesto número 7 tenemos a Mason Lowe, un jinete joven que parecía destinado a convertirse en uno de los grandes campeones del bull riding. Con apenas 25 años, ya tenía un nombre fuerte dentro del PBR, un estilo agresivo y una determinación que impresionaba tanto a sus colegas como al público. Era enero de 2019, en el National Western Stock Show de Denver, y todos esperaban verlo brillar. El toro al que debía enfrentar llevaba un nombre que parecía presagio: Hard Times. Apenas se abrió el portón, la bestia salió disparada con una fuerza descomunal, sacudiendo a Mason como si no pesara nada. El joven resistió, luchando por mantener el control, pero en segundos fue lanzado al suelo con violencia. No tuvo oportunidad de reaccionar. El toro, en una fracción de segundo, le cayó encima, aplastando su pecho con un golpe que destrozó su corazón, su válvula y su aorta. Lo más aterrador fue que Mason, en un último intento de aferrarse a la vida, se levantó tambaleando, dio unos pasos y luego colapsó. El silencio en la arena fue tan pesado que parecía que nadie respiraba. Lo llevaron de inmediato al hospital. Pero esa misma noche, la promesa del PBR había dejado de existir. Su muerte dejó al mundo del rodeo con un vacío inmenso, y la imagen de aquel instante quedó grabada como una de las más duras en la memoria de la afición. En el puesto número 6 está Amadeu Silva, un joven de tan solo 22 años, que ya se había abierto camino hasta los grandes escenarios. Era considerado una estrella emergente, alguien que podía alcanzar la cima con su talento y coraje. Su accidente ocurrió en Fresno, California, el 29 de agosto de 2021, durante el PBR Velocity Tour. Ese día, Amadeu salió con decisión, firme sobre el lomo del toro, y parecía tener el control. Pero el destino tenía otro plan. Su espolín se enganchó en la cuerda del animal, atrapando su pie y dejándolo sin escapatoria. El toro comenzó a sacudirlo con violencia, arrastrándolo sin piedad, mientras el público gritaba en un frenesí de desesperación. Y entonces ocurrió lo peor. Un casco del animal golpeó directamente en su pecho, con una fuerza brutal. Amadeu cayó inmóvil. Lo llevaron al hospital, pero ya no había nada que hacer. Su vida, llena de promesas y sueños, se apagó antes de tiempo. La noticia devastó a la comunidad del rodeo, que lloró no solo a un jinete, sino al futuro que representaba. Su historia sigue siendo recordada como un recordatorio cruel de que en este deporte, ni la juventud ni el talento son garantía de sobrevivir. En el puesto número 5 nos encontramos con Brent Tharman, un jinete que había construido una carrera brillante y cuyo nombre inspiraba respeto dentro del PBR. Su accidente, sin embargo, lo convirtió en leyenda trágica. Fue el 11 de diciembre de 1994, en un evento en Las Vegas. Brent se preparaba para enfrentar a Red Wolf, un toro de más de 900 kilos que era temido por todos. La salida fue como un torbellino. El público gritaba. Brent se mantenía con precisión, mostrando la calma de un veterano. Pero en un instante, el destino cambió. Fue lanzado al suelo, y en el forcejeo su mano quedó enredada en la cuerda. El toro lo arrastró sin piedad, y cuando parecía que lo peor había pasado, el animal descargó todo su peso sobre su cabeza y cuello. El golpe fue devastador. Brent quedó inconsciente de inmediato. Los médicos lucharon para mantenerlo con vida, y aunque sobrevivió algunos días más, el daño era demasiado grave. Falleció 6 días después, dejando un vacío enorme en el rodeo. Su muerte fue un golpe brutal para el deporte, y muchos creen que fue uno de esos momentos en que el PBR se enfrentó a su propia fragilidad. En el puesto número 4 se encuentra J.B. Mauney, considerado por muchos como uno de los más grandes jinetes de todos los tiempos,
2 veces campeón mundial del PBR y conocido por enfrentar a los toros más temidos sin pestañear. Su estilo era el de un guerrero. Jamás retrocedía, jamás elegía el camino fácil. Pero incluso las leyendas tienen su punto de quiebre. Fue en septiembre de 2023, en el Lewiston Roundup, cuando enfrentó a un toro llamado Arctic Assassin. Apenas comenzó la monta, la lucha fue feroz, un choque de voluntades entre el hombre y la bestia. Pero JB fue derribado con violencia y su cuello golpeó contra la arena en un ángulo fatal. El público se levantó de inmediato, con el corazón en la garganta. Fue trasladado al hospital, donde se le realizaron cirugías urgentes, tornillos, placas, varillas de metal. El veredicto fue claro. Su carrera había terminado. JB sobrevivió, pero las cicatrices físicas y emocionales marcaron el fin de una era. Aunque no volvió a competir, su legado ya estaba escrito con letras imborrables. Su historia demostró que incluso los más grandes pueden caer, y que la frontera entre la gloria y el adiós definitivo puede romperse en un parpadeo. En el puesto número 3 recordamos la tragedia de Lane Frost, un hombre cuyo nombre está tatuado en la memoria de todos los que aman este deporte. Era julio de 1989, en el Cheyenne Frontier Days Rodeo, el escenario más emblemático del bull riding. Lane se enfrentaban a un toro llamado Taking Care of Business, y lo hizo con maestría. Logró resistir los 8 segundos, y cuando el sonido de la campana llenó la arena, el público explotó en júbilo. Pero lo peor aún no había ocurrido. Al desmontar, el toro giró inesperadamente y lo embistió por la espalda, clavando su cuerno en el torso. Las costillas de Lane se quebraron como ramas secas, y la lesión interna fue fatal. Dio algunos pasos tambaleantes antes de desplomarse en la arena, bajo la mirada atónita de miles de espectadores. Lane murió poco después, pero su legado cambió el deporte para siempre. A raíz de su accidente, se implementó el uso obligatorio de chalecos protectores. Su sacrificio, aunque devastador, salvó incontables vidas en los años que siguieron. La imagen de Lane, joven, carismático y valiente, sigue viva en la cultura del rodeo, recordando que las leyendas no mueren, simplemente se transforman en eternas. En el puesto número 2 tenemos a Tuff Hedeman nuevamente, porque aunque ya hablamos de su enfrentamiento con Bodacius, no podemos pasar por alto que su caída marcó mucho más que un accidente. Marcó un antes y un después, en la forma en que el público veía el peligro. Cuando Bodacius lo golpeó en el rostro en 1995, el impacto no solo destruyó su cara, sino también el mito de la invulnerabilidad de los campeones. Lo que se vio aquella noche fue el retrato más claro de la fragilidad humana frente a la fuerza bruta de un animal indomable. 13 horas de cirugía, 6 placas de titanio y una recuperación dolorosa transformaron a Tuff en un símbolo viviente. Aunque nunca volvió a competir, se convirtió en embajador y mentor, llevando la voz de la experiencia a nuevas generaciones. Su historia ocupa el puesto número 2 porque no fue solo un accidente. Fue una lección, un recordatorio de que incluso el mejor de todos puede ser quebrado en un segundo. Finalmente, en el puesto número 1, el accidente que muchos consideran el más brutal y simbólico de todos, el de Mason Love. Aunque ya hablamos de su muerte en el puesto 7, aquí vuelve porque su tragedia encapsula todo lo que significa este deporte: juventud, promesa, valentía y fragilidad. Lo que ocurrió aquella noche en Denver en 2019 dejó una herida que aún no cierra. Mason representaba el futuro, y su final mostró al mundo que en el rodeo no hay garantías, no importa qué tan bueno seas, qué tan fuerte entrenes o cuánto te prepares. Lo que ocurrió en esos segundos fue el recordatorio más duro de que el bull riding es, en esencia, un pacto con el peligro. Cada jinete que entra en la arena sabe que puede salir entre vítores o entre sombras. Mason no lo logró.
pero su nombre quedó como advertencia y como inspiración. Su accidente ocupa este lugar porque, más que un episodio trágico, fue el eco que recorrió el mundo entero y que aún resuena en cada portón que se abre. Cada uno de estos 13 accidentes nos recordó que el bull riding no es solo un deporte, es una prueba de coraje donde la gloria y la tragedia caminan de la mano. Vimos cómo jóvenes promesas y leyendas consagradas enfrentaron el precio más alto en la arena. La arena. Sus historias estremecen, pero también inspiran respeto por la valentía de quienes se suben a un toro, sabiendo que pueden no bajar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué momento te impactó más? Déjalo en los comentarios y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para seguir compartiendo historias intensas.